Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El suelo de tierra batida tiembla ligeramente, no por la vida, sino por el eco distante de lo que fue. El viento helado corta el silencio, acallando todo, menos el chasquido seco de una cuerda, trenzada con fuerza. Entre los durmientes, una estaca de madera se clava, vibrando suavemente, un recordatorio metálico y cruel de la desolación. Dos pequeños cuerpos, dos cachorros, filhotes, acurrucados, están allí, atados por una cuerda vieja y húmeda que se les tensa en el cuello. Sus ojos, sin comprender la inminencia del horror, tiemblan, sabiendo que lo peor está por venir. Uno intenta recostarse, pero la cuerda lo impide. El otro, exhausto, solo apoya la cabeza en la tierra. El hombre que los ha abandonado ya está lejos, sin mirar atrás. Su silueta se desdibuja en la distancia, montado en una vieja carreta, como quien termina una tarea mundana. Sus ojos, vacíos de ira, solo reflejan una certeza desoladora. Nadie pasará por allí. Pero su certeza es un espejismo, una cruel ironía del destino. El silencio de la mañana, que antes lo acallaba todo, ahora parece gritar la injusticia del abandono, resonando en la inmensidad de un paisaje que se despierta con la promesa de una pena inconclusa. De repente, la monotonía de la tierra batida se interrumpe con el sonido bajo y acompasado del motor de una camioneta. Es Marcos Silva, 61, que avanza lentamente por el camino de barro. A su edad, ha aprendido a escuchar el silencio. Hay algo, una disonancia en la quietud del monte que lo obliga a frenar. Un presentimiento, una punzada en el alma que lo detiene en seco. Sus ojos, entrenados por años de observación, ven primero la cuerda, luego el pequeño cuerpo tembloroso de uno de los perros. Baja las luces, detiene la camioneta. Marcos desciende sin prisa. Sus rodillas parecen sentir la gravedad con una fuerza inusitada. Al acercarse, el olor a óxido de la estaca se mezcla con el dulce y nauseabundo aroma de orina y miedo. Los cachorros no ladran, solo miran. Uno de ellos tiene ojos casi humanos, castaños, líquidos, profundos. El otro, más pequeño, con una mancha blanca en el hocico, tiembla ligeramente. Marcos, sin decir una palabra, se arrodilla. El frío es cortante. Su mano, cuando toca la primera cuerda, está helada y áspera. Intenta soltarla con cuidado, pero la fibra está demasiado apretada. Necesita el pequeño cuchillo que lleva en el cinturón, un chasquido fino, y de repente, la libertad. Los dos perros se acurrucan en sus piernas, sin fuerzas, como si ese cuerpo grande y humano fuera su único refugio posible. La escena, envuelta en la melancolía del amanecer, marca el inicio de una conexión, un lazo forjado en la adversidad y la empatía silenciosa. ¿Quién haría algo así?, murmura Marcos, pero ni el viento le responde. Los cachorros, ahora liberados de su cruel atadura, son colocados sobre una manta en el asiento del pasajero de su camioneta. Un escalofrío recorre sus hombros. Por dentro no sabe si es rabia o tristeza. Quizás ambas emociones se entrelazan en su pecho, tejiendo una red de sentimientos complejos. Vuelve a la carretera sin decir nada más. Pero aquello, lo sabe, es solo el comienzo de algo mucho más profundo. El viaje de regreso a casa está impregnado de una nueva responsabilidad, un peso silencioso que ha asumido con el simple acto de liberar a esos pequeños seres. La casa donde vive es antigua, de madera oscura, con ventanas pequeñas y una terraza cubierta de hojas secas. Es la misma casa donde vivió durante 35 años con su esposa, Laura. Desde su partida, el lugar parece guardar recuerdos en cada rincón, en cada sombra. Marcos evita abrir las puertas que daban al cuarto de ella.
cada objeto, cada olor, es una punzada en el corazón que intenta sanar, pero que aún sangra en silencio. La lareira, ahora encendida con leña húmeda, desprende un humo lento que se esparce, trayendo consigo un olor a infancia y a anhelo. Los cachorros son colocados en una caja forrada con una vieja manta. Las manchas en la manta, silenciosas testigos del tiempo, cuentan historias que solo el viento podría susurrar. Uno de los cachorros se duerme de inmediato. El otro, sin embargo, solo cierra los ojos, sus músculos aún temblorosos. Marcos toma un tazón de aluminio y lo llena con leche tibia. El más pequeño se acerca, vacilante. El otro permanece inmóvil, observando. Es en este instante frágil y silencioso que Marcos recuerda una noche similar. Laura sentada en el sofá, una manta sobre sus piernas y un gato enfermo que habían encontrado bajo la lluvia. Ella solía decir que todo animal perdido merece ser encontrado. Marcos mira a los cachorros y la frase de Laura resuena en su interior. Es entonces cuando nota un detalle que antes había pasado desapercibido. El collar de uno de ellos está cortado y una etiqueta casi borrada revela un nombre grabado: Sol. La misma palabra que Laura usaba para referirse al día en que perdieron a su bebé. Fue el sol quien se lo llevó lejos, decía ella, como si fuera un consuelo. Un nudo se forma en la garganta de Marcos, una mezcla de dolor y una extraña conexión con el pasado. Marcos se sienta en la silla de la terraza, con la mirada fija en el horizonte brumoso. El frío de la mañana todavía se arrastra entre los árboles. Un silencio pesado envuelve la casa. Los cachorros duermen sobre la manta, uno de ellos con la barbilla apoyada en las patas, observando cada movimiento del hombre, como si reconocieran en él algo olvidado. Marcos se pasa la mano por el rostro. Su barba canosa roza la palma, y por un momento siente el impulso de levantarse y guardar todo lo que le recuerda a Laura. La casa aún conserva los cuadros de ella, sus libros, el olor a anís en el armario. Pero no puede hacerlo. Cada intento de olvidar se convierte en un recuerdo más vívido. Marcos ha vivido allí desde siempre. La casa fue construida por su padre en los años 70, sobre un terreno que antes era un denso bosque. Hoy, la maleza parece querer reclamarlo todo. Los senderos están cubiertos, las cercas caídas, y la vieja línea de tren, ahora inactiva, es el único vestigio de movimiento humano en el paisaje. Pero algo en esa mañana parece querer despertar que estaba dormido. Se levanta con cuidado y se dirige a la estantería donde guarda sus objetos más antiguos: llaves, monedas, retratos. Coge una linterna y un trozo de papel. Anota el nombre del collar y la fecha. Aún no sabe qué hará con esa información. Solo siente que necesita registrarlo. En la mesa de la cocina, la radio aún funciona. Sintoniza una emisora local, pero el ruido estático es más fuerte que cualquier música. Apaga la radio. El silencio vuelve. El más pequeño de los cachorros empieza a ladrar suavemente, un sonido ronco, como si estuviera reaprendiendo a emitir sonidos. Marcos lo observa. Algo en ese perro lo inquieta. Una cicatriz en la pata trasera, un corte limpio, como si alguien hubiera intentado sujetar algo allí. Se acerca y, con delicadeza, toca la zona herida. El cachorro retrocede. No, está bien, dice, su voz más baja que el viento. Nadie te va a lastimar de nuevo. Pero la frase es más para él que para el perro. En ese instante, el otro cachorro da un pequeño salto. Se ha acercado a la ventana, las orejas alerta. Marcos sigue la mirada atenta del animal. Afuera, entre los árboles, algo se mueve. Lento, casi imperceptible. Frunce el ceño, se agacha un poco, espiando mejor. No hay un movimiento claro, pero el perro sigue tenso, como si captara algo más allá de la visión humana. Y es en ese momento que Marcos tiene una sensación extraña. No es miedo,
Es como si alguien lo observara desde el otro lado del monte, como si una presencia antigua estuviera allí, escondida entre las ramas y la niebla. «¿Hay alguien ahí?», grita, pero su voz se pierde entre los troncos húmedos. Nada responde. Coge la linterna, coloca a los cachorros en una cesta de mimbre forrada y sale. Su propósito empieza a tomar forma, impulsado por una inquietud que va más allá de la simple protección de los animales. Marcos se adentra por el sendero estrecho detrás de la casa. La vegetación es densa. Ramas secas arañan su abrigo y el suelo resbaladizo cede bajo sus botas. El olor a tierra mojada se mezcla con el de hojas podridas. El aire es denso, saturado de humedad y silencio. Sigue el sendero hasta el viejo cobertizo que usa como depósito. La puerta está entreabierta, algo que él nunca deja que suceda. Una cadena cuelga suelta en el cerrojo. Al entrar, el olor a aceite viejo y moho lo envuelve. El lugar parece intacto, pero la ventana trasera está rota, un cristal resquebrajado, con bordes frescos, caído sobre una caja de herramientas. Es entonces cuando oye un sonido bajo que viene del monte, un quejido lento, continuo, como un lamento. El sonido proviene de lo profundo del bosque, un quejido casi humano, amortiguado por la distancia y las ramas. Marcos aprieta la linterna contra su pecho y da 2 pasos vacilantes hacia adelante. El ruido cesa por un instante, como si hubiera sentido su presencia. Los cachorros dentro de la cesta se encogen. Uno de ellos emite un silbido bajo, casi un gemido. El otro solo fija su mirada en la oscuridad, como si reconociera algo que los humanos no podían ver. Marcos avanza despacio. El sendero detrás del cobertizo conduce a un tramo que ha evitado durante años, el antiguo claro donde los cazadores armaban campamento. Desde que Laura enfermó, nunca había vuelto allí, pero ahora algo lo impulsa hacia adelante, algo más que simple curiosidad. La vegetación se vuelve más densa a cada paso. El olor a humedad da paso a otro aroma, sangre seca mezclada con tierra removida. Uno de los cachorros empieza al ladrar fuerte, nervioso. Marcos se detiene, el corazón acelerado. El ruido vuelve, más cerca esta vez. Entonces la ve, en el centro del claro, entre 2 anchas raíces de un árbol hipé caído. Hay un montón de trapos, pero los trapos se mueven. Es un cuerpo pequeño, sucio, con costillas visibles y ojos desorbitados por el susto. Otro cachorro. No, la madre. La perra está delgada como un hilo de sombra. Su pelaje está empapado y le faltan mechones a los lados del cuerpo. Cuando ve a Marcos, no avanza ni retrocede, solo lo mira como si le preguntara: ¿eres diferente? Él se arrodilla. La luz de la linterna tiembla junto con su mano. La perra suelta un gruñido débil, defensivo, pero sin fuerza real. Ese sonido es más una advertencia que una amenaza. «Tranquila, amiga, solo quiero ayudar», dice. Coloca la linterna en el suelo y extiende su mano lentamente, abierta, mostrando las palmas. La perra la huele desde lejos. Sus ojos, tan parecidos a los de sus cachorros, están opacos de miedo. Aún así, da un paso, luego otro. El reencuentro ocurre en medio de la oscuridad. Uno de los cachorros salta de la cesta y corre hacia ella. El otro le sigue de cerca. Los 3 se tocan con hocicos húmedos y pequeños sonidos. Marcos siente un nudo en el pecho. Esas criaturas han sido cruelmente separadas y ahora algo roto intenta unirse de nuevo. Pero aquella hermosa escena esconde algo podrido. Detrás del tronco del hipé caído, Marcos ve los restos de una bolsa de pienso rota. Hay marcas de neumáticos cerca y una caja de cartón rasgada con el nombre de un supermercado local. Él conoce esa marca, conoce ese patrón de pienso. Es el mismo que se vende en la gasolinera a 12 kilómetros de allí. Y entonces algo lo golpea como un puñetazo silencioso. Recuerda el camión blanco que vio semanas antes, estacionado cerca de la línea del tren. Estaba allí sin razón aparente.
con la parte trasera abierta y un hombre fumando afuera. Le había parecido extraño, pero no había cuestionado. Ahora, las piezas empiezan a encajar. Marcos coge la caja con cuidado y la ata con un cordel que lleva en el bolsillo. Guarda las marcas, los detalles, está armando un rompecabezas y por primera vez en mucho tiempo siente que tiene un propósito de nuevo. Pero no es solo eso. Volviendo por el sendero, siente una presencia a lo lejos, el sonido de una rama rompiéndose, el susurro de hojas secas detrás de él. Se detiene, apaga la linterna. No espera nada, pero esa sensación de ser observado ha vuelto, más fuerte que nunca. Al llegar a casa, deja a la madre con los cachorros en una manta cerca de la chimenea. Pone un poco de pollo cocido en un tazón y todos comen a toda prisa, como si el tiempo les hubiera enseñado a desconfiar del mañana. Marcos se sienta en el suelo, con los ojos fijos en las llamas que danzan en la madera húmeda. Él sabe que alguien hizo aquello, que la separación fue planeada, y entonces mira el collar de nuevo. Nota algo que no había visto antes. Hay una segunda línea de grabación, un número borrado, parcialmente visible. La punta del número grabado en el collar está corroída. Solo se pueden leer con claridad 3 dígitos, 983. El resto ha sido consumido por el tiempo o quizás borrado a propósito. Marcos se frota los ojos, tratando de forzar su memoria, pero no reconoce ninguna secuencia parecida. Aún así, algo en ese número le parece familiar, como si ya lo hubiera visto en algún lugar que preferiría olvidar. El reloj marca casi las 3 de la madrugada cuando se levanta del sillón con el crujido de sus articulaciones endurecidas. Los cachorros duermen enroscados en la perra, ahora más tranquila, aunque sus ojos permanecen semicerrados, listos para cualquier amenaza. Marcos abre uno de los cajones del escritorio, revolviendo papeles antiguos. Encuentra su vieja agenda telefónica, de esas con tapa de plástico y páginas amarillentas. La hojea despacio, sintiendo el olor a papel mojado. Busca algo que no sabe exactamente qué es. Un nombre, una pista, una conexión, nada. Pasa la noche en vela. El sueño no llega. Su cabeza pulsa con recuerdos, sonidos, olores. La imagen de la perra acurrucada bajo la raíz del ipé se repite en su mente como un estribillo de dolor. Se siente responsable, como si el destino se la hubiera entregado, cobrándole algún tipo de redención antigua. Al amanecer, Marcos va a la gasolinera donde compra el pienso. Le muestra la caja rota al dependiente, un joven de habla rápida y mirada dispersa. Mucha gente compra esto. Camioneros, labradores, gente de fuera. Es difícil saber, dice el joven. Marcos insiste. Describe el camión blanco, el hombre delgado con gorra azul. El dependiente piensa por un instante. Quizás Genesio, pero él no vive aquí, solo pasa de vez en cuando. Genesio. La palabra suena como un eco desagradable. Es un nombre que no ha oído en años. Un tipo que trabajó en la antigua fábrica de fertilizantes antes de que quebrara. Alguien que desapareció después de una pelea con uno de los capataces locales, un tipo que todos evitaban. Vuelve a casa con la cabeza llena y las manos vacías. Durante el día intenta llamar a viejos conocidos. Algunos números ya no existen. Otros contestan, pero evaden el tema. Parece que nadie quiere hablar de Genesio. En casa, la situación también empeora. La perra tose con frecuencia. El sonido es seco, profundo, proveniente de los pulmones. Marcos sabe reconocer una enfermedad. Ya ha cuidado a muchos animales. Sabe que aquello no es solo frío o cansancio, es algo más. Busca a uno de los pocos veterinarios de la región, pero la clínica está cerrada por reformas. Otro intento frustrado. En la despensa, el stock de comida es limitado. Prepara arroz con hígado y lo distribuye en pequeñas porciones. Los cachorros comen con avidez. La madre solo lame sin tragar.
Está debilitándose. Marcos lo percibe en sus ojos. Hay una rendición silenciosa y eso lo asusta más que cualquier ruido del bosque. Por la noche, una tormenta se aproxima. Relámpagos rasgan el cielo, revelando por segundos la silueta del bosque alrededor de la casa. Los truenos hacen temblar la estructura de madera y los cachorros, por primera vez, lloran fuerte. Un sonido agudo, desesperado. Marcos los abraza, cubriéndolos con una manta gruesa. La madre intenta mantenerse firme, pero sus patas tiemblan y sus ojos apenas pueden seguir el ambiente. Él sabe que si no actúa pronto, podría perderla. Pero no hay nadie más a quien recurrir. Está solo. Y es en ese silencio del viento y el llanto de los perros que siente algo romperse por dentro, como si una parte olvidada de él, una que aún esperaba un final feliz, se estuviera desvaneciendo. Marcos regresa a la sala, coge el teléfono antiguo y marca el número de su hermano, con quien no habla desde hace 6 años. Llama 1, 2, 3 veces. Nadie contesta. En el cuarto intento, la llamada va directamente al buzón de voz, y es allí, con el teléfono aún en la oreja, que oye un ruido que viene de la terraza, un chasquido lento, como el de madera cediendo bajo el peso de alguien. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y aprovecha para dejar tu like. Interrumpe una voz fuera de contexto, un recordatorio de la banalidad del mundo exterior ante su tormento interior. El chasquido es seco, casi imperceptible, pero el instinto de Marcos reacciona antes que la razón. Suelta el teléfono y camina hacia la puerta principal, sus pies descalzos, apenas sintiendo el frío del suelo. El viento mece las hojas del viejo hipé en el patio, pero hay algo más allá, un ruido más grave, una presencia que no encaja con la noche. Abre la puerta despacio. En la terraza, el aire está saturado de humedad. La lluvia aún no cae con fuerza, pero el olor metálico de la tormenta lo invade todo. Desliza sus ojos por las sombras y entonces ve marcas de pisadas recientes en el barro, formadas por botas grandes. No son suyas y están frescas. El corazón se le aprieta en el pecho. No es imaginación. Alguien ha estado allí. Cierra la puerta con más fuerza de lo que pretendía. Va a la sala, coge la escopeta antigua que heredó de su padre. No carga armas desde hace años, pero sabe usarlas. Quita el paño grueso que la envuelve, verifica los cartuchos, está lista. Marcos no es un hombre de violencia, pero tampoco es un tonto. Hace una ronda rápida alrededor de la casa. Las huellas van hasta la cerca lateral, luego desaparecen en el monte. Vuelve, respira con dificultad. El sudor frío le corre por las sienes, incluso con el frío cortante. Dentro de la casa, el silencio es otro, el tipo de silencio que precede a una ausencia. La madre perra ya no está al lado de los cachorros. Marcos la llama una vez, luego otra. El tono de su voz empieza a rozar la desesperación. Registra las habitaciones, mira detrás de la chimenea, en el fondo del depósito. Nada. La cesta donde dormían todavía está tibia. Ella ha salido hace poco. Los cachorros lloran nerviosos. Uno de ellos araña la puerta con insistencia. Es entonces cuando lo comprende. Ella ha salido, quizás arrastrando su cuerpo debilitado, quizás guiada por un instinto más fuerte que el dolor, quizás sintiendo que el final se acerca y no queriendo ser vista. Marcos enciende la linterna y sale hacia el monte una vez más. La lluvia se intensifica, las gotas golpean las hojas con fuerza, el suelo resbala, transformado en barro. Llama, pero su voz es engullida por el bosque. En la curva del sendero encuentra débiles marcas en el suelo. No son pisadas firmes, son surcos ligeros, como los de un cuerpo arrastrado. Las sigue esquivando ramas, ignorando los arañazos en las piernas. La oscuridad es casi total. Sus ojos empiezan a adaptarse,
pero el alma le duele más a cada paso. Y entonces la ve. La madre perra está tendida al lado de la estaca de la línea del tren, la misma donde sus cachorros habían sido abandonados. Es como si quisiera cerrar el ciclo, como si necesitara de algún modo comprender el abandono para finalmente dejarlo ir. Respira con dificultad. Sus ojos se vuelven hacia él, no con miedo ni con dolor, sino con aceptación. Marcos cae de rodillas, coloca su cabeza junto a la de ella. La lluvia cae sobre los dos, como si el mundo se desmoronara sin prisa. «Estoy aquí, amiga. Quédate conmigo, por favor». Pero su cuerpo ya está partiendo. La respiración se espacia. Los ojos parpadean lentamente, como si vieran otra cosa más allá de allí. Marcos la envuelve en sus brazos, ignorando el barro, el frío, el rifle en su espalda. Ella aún escucha su voz, pero no la escuchará por mucho más tiempo. Y es en ese momento, con el corazón expuesto como tierra desgarrada por la crecida, que Marcos oye otro sonido. No viene del bosque ni de la casa. Es el ronroneo de un motor, acercándose lentamente por el camino que lleva a la línea del tren. El ronroneo del motor corta la madrugada como una cuchilla oxidada, grave, arrastrado, insistente. No es un coche de ciudad, es un camión. Marcos se levanta con esfuerzo. El cuerpo, todavía cubierto de barro y hojas, abraza a la perra como quien sostiene a alguien que ya se está yendo. Ella ya no reacciona. El pecho le jadea, pero sin fuerza. La luz de los faros atraviesa las ramas, formando cortes luminosos entre los árboles. Él coge la linterna, apunta en dirección al sonido. Un camión blanco, baúl cerrado, los mismos detalles que habitan su memoria. Marcos se pone de pie, la escopeta colgada del hombro. Los faros se apagan. La puerta del conductor cruje lentamente. «¿Quién está ahí?», grita. Su voz falla. Silencio, y entonces una figura desciende, delgado, encorvado, gorra azul, Genesio. Incluso después de tantos años, Marcos lo reconoce al instante. La mirada vacía, el andar torcido, esa forma de escanear el ambiente como quien busca testigos antes de actuar. «No esperaba verte por aquí», dice Genesio con una sonrisa torcida. «Pensé que esta casa estaba abandonada». Marcos aprieta la escopeta con más firmeza, el cañón apuntando hacia abajo, pero listo. «¿Qué quieres?», pregunta. Genesio se encoge de hombros. «Tenía unos cachorros míos que desaparecieron. Me enteré de que andaban por estas partes». Marcos siente un nudo en la garganta. El pecho parece a punto de explotar. «Los dejaste atados para morir». La frase sale baja, grave. «Ellos y la madre». Genesio ríe. Un sonido corto, sin alma. ¿Era eso o no? «Hago lo que puedo. Demasiados animales, poca comida. ¿Quién nunca ha abandonado un perro en su vida?». Marcos da un paso adelante. «Yo, nunca. Y si te acercas a ellos tendrás que pasar por encima de mí». El silencio que sigue es denso, pegajoso. El bosque parece contener la respiración. Genesio retrocede medio paso, luego otro. Vuelve cerca de la puerta del camión. «Quédate con ellos entonces. Pero no te quejes después. Esa perra está enferma. Se va a morir de todos modos». Marcos no responde nada. Se queda allí parado, con los ojos clavados en el hombre que ahora entra en el camión y retrocede lentamente, desapareciendo por el camino lleno de baches. La lluvia se reanuda, fina, fría. Marcos se arrodilla al lado de la perra. Ella está inmóvil. La respiración ha cesado. Sus ojos semicerrados ya no ven. Por un instante, Marcos no siente nada, ni dolor, ni rabia, ni tristeza. Es como si su cuerpo estuviera vacío, como si todas las pérdidas de su vida se hubieran amontonado sobre él, una encima de otra, aplastando cualquier esperanza. Piensa en Laura, en el hijo que nunca llegó, en la soledad de aquellos años, silenciosos. Y ahora, otra despedida. Entierra a la perra cerca de la línea del tren, cubre el cuerpo con hojas, luego tierra, luego una manta que aún guarda el olor de ella. No llora,
pero sus ojos húmedos ya no distinguen lo que es lluvia y lo que es lamento. Regresa a casa con los cachorros. El más pequeño duerme. El otro solo observa, con una mirada profunda, como si entendiera, como si dijera: ella lo dio todo. Esa noche, Marcos no enciende el fuego, no toca la radio, no cena. Se acuesta en el suelo de la sala con los dos cachorros acurrucados contra su pecho, y allí, en la oscuridad de la madrugada, lo único que logra decir es: perdóname por haber llegado tarde. Pero los perros solo respiran, y respirar a veces es todo lo que se puede hacer. Horas después, algo lo despierta. Un rasguño suave en la puerta, rítmico, casi tímido. El rasguño es leve, casi avergonzado, como si alguien pidiera permiso para existir. Marcos abre los ojos despacio. El cielo, aún oscuro, anuncia que no ha amanecido por completo. Los cachorros duermen a su lado, pegados a su pecho, calentando su soledad, pero el sonido en la puerta persiste. 3 golpes, una pausa, luego 2 más. Se levanta despacio. Sus huesos protestan. La luz tenue de la mañana empieza a filtrarse por la ventana. Camina hacia la puerta y la abre. En el umbral, envuelta por la lluvia ligera y las sombras que aún resisten al día, hay una niña de no más de 9 años, delgada, con ropa mojada y el cabello pegado a la frente. Lleva en sus brazos algo envuelto en una toalla. No dice nada, solo levanta el bulto. Estaba allí en la orilla solo. Lo vi cuando el camión pasó ayer. Pensé que había uno más, dice. Marcos coge el bulto. Es un tercer cachorro, mucho más pequeño que los otros, débil. Los ojos apenas abiertos. El cuerpo tiembla, pero el corazón aún late. ¿Cómo te llamas?, pregunta. Lucía, dice la niña, encogiéndose de hombros. Vivo allí en la curva con mi abuela, pero ella no nos deja tener animales. Él asiente, agradece con la mirada sin saber qué decir. La niña sonríe ligeramente, luego corre de vuelta por el sendero, como si supiera que el tiempo de ese intercambio ha terminado. Marcos entra con el cachorro en brazos. Los otros 2 se acercan con ladridos suaves, casi un canto. Acercan sus hocicos, huelen, lamen. Es el hermano perdido, pero ahora encontrado. La lareira vuelve a encenderse. Esta vez, el fuego prende rápido, como si quisiera compensar el frío de la noche anterior. El cachorro más pequeño es colocado en un cojín de franela cerca de la leña. Marcos calienta leche, la mezcla con miel y lo alimenta con un gotero. Las horas pasan lentamente, pero el pequeño resiste. Y con cada respiración, cada sorbo, algo en Marcos también parece volver a la vida. Ese cachorro es más que un sobreviviente, es un recordatorio de que no todo se pierde para siempre. Esa tarde decide salir. Pasa por el pueblo y habla con algunos vecinos. Pregunta por Genesio. Nadie dice nada con claridad, pero una señora le indica que solía detenerse en un taller abandonado al final del camino de tierra, el mismo lugar donde Laura solía llevar ropa para donar. Marcos no va allí ese día. En cambio, compra más pienso, medicinas y mantas y un collar nuevo, pequeño, rojo, para el nuevo cachorro. Escribe en él con rotulador permanente: Esperanza. De vuelta en casa, los cachorros juegan en la terraza. El más pequeño aún está débil, pero ya intenta morder la cola de sus hermanos. Marcos los observa como si viera un milagro silencioso ocurrir ante sus ojos. La noche cae con estrellas por primera vez en semanas. Cena, comida sencilla, arroz, huevos, café negro. Los cachorros comen a su lado en cómplice silencio, como si supieran que ese momento es importante. Más tarde, al revisar la caja de herramientas en el depósito, encuentra algo que lo detiene. Un cuaderno antiguo de Laura. Ella anotaba pensamientos sueltos, frases, garabatos. En la primera página está escrito: todo bicho perdido lleva dentro de sí una voluntad de ser hogar. La letra es de ella, el suave perfume de la página también.
Cierra los ojos, respira hondo, llora, pero es un llanto diferente, cálido, que viene de un lugar que ya no duele tanto. Y entonces, en el silencio de la noche, los perros empiezan a ladrar. No es un ladrido de miedo, es de alerta. Afuera, en el fondo del bosque, una luz se enciende entre las ramas, como una linterna o un faro. Alguien regresa. La luz entre las ramas lentamente se mueve, como si buscara algo. Marcos apaga la linterna y cierra la puerta de la terraza. Los cachorros están inquietos, los ojos fijos en dirección al bosque. Se acerca a la ventana, apoya las manos en el marco y espera. Ningún sonido, ningún paso, solo ese haz estrecho cortando la oscuridad hasta desaparecer por completo, engullido por el monte. Al día siguiente se despierta temprano. Por primera vez en mucho tiempo ha dormido varias horas seguidas. El cansancio parece haber cambiado de forma. Ahora es más ligero, hecho de nostalgia cálida. Prepara el café y remueve la papilla de los cachorros con miel y avena. Esperanza, el más pequeño, ya camina con más firmeza. Aún tropieza a veces, pero intenta seguir a sus hermanos. Cuando Marcos se sienta, él se acuesta entre sus pies, enroscando el hocico en sus botas. Aquello lo desarma por dentro. Mientras alimenta a los perros, piensa en Genesio. No por rabia, esa emoción ha pasado. Lo que queda ahora es un tipo de inquietud justa, como si algo necesitara ser puesto en su lugar antes de que la paz pudiera llegar de verdad. Sale con la camioneta después del almuerzo, conduce hasta el taller abandonado al final del camino. El lugar está cubierto de hojas y latas viejas, pero hay señales de vida reciente, huellas en el suelo, una lona improvisada cubriendo algo, neumáticos con marcas recientes. Llama, nadie responde. Marcos no es de confrontaciones, pero tampoco es ya el hombre que callaba. Golpea el portón de hierro 2 veces. Una figura surge por el lateral del cobertizo, sucia, tambaleante, con un pañuelo atado a la cabeza. No es Genesio, es otro, pero lo reconoce de vista. «Busco a Genesio», dice directamente. El hombre lo mide con los ojos, se rasca la barbilla. Él pasa a veces. ¿Por qué? Quiero que sepa que los cachorros sobrevivieron y que su madre murió enferma, con frío, abandonada. El hombre no responde de inmediato, solo desvía la mirada. ¿Hay vergüenza allí, o miedo, o ambos? Voy a dar un aviso. Marcos, la voz firme sin elevar el tono. Si vuelve a esta carretera con algún otro animal para abandonar, lo sabré, y no me quedaré callado. Se da la vuelta y entra en el coche. El otro hombre se queda inmóvil, como si repensara sus elecciones. De regreso, Marcos pasa por la gasolinera, compra desparasitante, más pienso y una caja de primeros auxilios. En el mostrador, la joven dependienta, al verlo con tantos productos, sonríe. «Señor, ¿montó un refugio?» Él piensa por un segundo. «No, solo encontré una familia». Cuando llega a casa, el cielo empieza a cambiar de color. Un azul violeta tiñe las nubes de tonos cálidos. En la terraza, los 3 cachorros duermen enroscados en una manta, la lareira encendida. La radio suena suavemente con una canción antigua que Laura adoraba. Coge el cuaderno de ella una vez más. Lee otro fragmento garabateado a toda prisa. Amar a un animal es una forma de volver a confiar en el mundo. Esa noche construye 3 casitas de madera. Reutilizando tablas del viejo cobertizo, lija, martillea, pinta y escribe los nombres: Sol, Luna y Esperanza. Al día siguiente los lleva al patio. La primera noche al aire libre, los cachorros corren entre las hojas, resbalan, ruedan en la hierba mojada. Él ríe de verdad. Fuerte, suena extraño en sus propios oídos, como una música que hacía mucho tiempo no sonaba. Después del almuerzo, coge el teléfono y marca el número de su hermano otra vez. Esta vez, él contesta. «Hola, Marcos», dice, la voz al otro lado, cansada, pero más presente. «Solo quería decir que la casa es diferente ahora y si quieres pasar unos días, está abierta». Hay un silencio.
pero no del tipo malo. Es el silencio de quien escucha de verdad. Sí, iré. Necesito un lugar con alma. En la terraza los cachorros lo observan. Esperanza ya ha aprendido a subir un escalón solo con el impulso de sus patas traseras. Marcos aplaude y sonríe. Muy bien, campeón. Y en ese instante siente algo cambiando por dentro, como si las raíces de esa casa estuvieran creciendo de nuevo, solo que ahora dentro de él. Pero esa noche, al cerrar el portón, ve algo atado afuera. Un saco y dentro un billete manchado de tierra. El saco está húmedo, atado con un cordel común. El billete, empapado de rocío, tiene letras torcidas y apresuradas. No puedo cuidarlo. Confío en que tú lo harás. Nada más. Ningún nombre, ninguna disculpa. Solo un abandono reciclado en silencio. Marcos abre el saco con cuidado. Dentro, un cachorro recién nacido, con los ojos aún cerrados, el pelaje manchado de barro. Está débil, pero vivo, tan pequeño que cabe entero en sus manos callosas. No hay tiempo para la rabia. Entra en casa, calienta agua, prepara leche y la diluye con azúcar morena. Repite todos los gestos que aprendió de Laura. Cada paso es también un recuerdo. El ritmo de la cuchara girando en la olla, el paño doblado con precisión, el canto bajito que ella murmuraba a los gatos enfermos. El nuevo cachorro mama con dificultad. Está frágil, pero determinado a sobrevivir. Marcos lo coloca junto a sus hermanos. Esperanza es el primero en acercarse. Lo huele, luego le lame las orejas húmedas al recién llegado. Acogida inmediata, sin juicios, solo instinto puro. A la mañana siguiente decide que es hora de actuar. No puede seguir esperando que la maldad se esconda detrás de la noche. Coge la camioneta. Deja a los cachorros con la vecina Lucía y su abuela, quienes, después de ver la escena del nuevo cachorro, ceden. La niña abraza a Sol y Luna como quien reencuentra algo que nunca supo que había perdido. Marcos conduce hasta el taller abandonado. Genesio está allí, sentado en un banco improvisado, fumando como si el mundo no lo alcanzara. No reacciona al verlo. ¿Vienes a quejarte de nuevo?, pregunta. No. La voz de Marcos es firme. Vine a decirte que se acabó. Genesio ríe. Esa risa que nunca ríe por completo. ¿Se acabó qué? Este ciclo, esta forma de deshacerte de lo que no quieres. Encontré tu saco, el billete, el cachorro. Los ojos de Genesio vacilan por un instante. Pensé que lo cuidarías. Lo hice, pero eso no borra lo que hiciste con los otros. Marcos respira hondo. Te denuncié. El silencio que sigue es denso, un peso cayendo sobre todo. ¿Tú qué? El Consejo de Protección Animal de la ciudad ya lo sabe. Les mostré las fotos, la caja del pienso, las marcas del camión, tu nombre, tu caligrafía en el billete. Genesio se levanta tembloroso. No tienes ese derecho. Derechos. Tengo todos porque no mataste solo a una perra. Destruiste la oportunidad de mucha gente de volver a confiar en los humanos. Los dos hombres se miran, viejos, heridos, diferentes, pero en ese intercambio de miradas algo se rompe. No es solo Genesio quien carga la culpa, es el propio mundo que enferma cuando finge no ver. Marcos da la espalda y se va. Al llegar a casa, los cachorros corren por el patio. Esperanza intenta enseñarle al recién llegado a caminar. Luna arrastra un calcetín viejo como si fuera un premio. Sol ladra a una mariposa como si fuera una amenaza mítica. Lucía viene corriendo por el camino con un sobre. Señor, el delegado se lo envió. Él lo abre. Dentro, un oficio simple. Denuncia aceptada. Investigación iniciada. Respuesta en un plazo de 15 días. Respira hondo. No es venganza, es justicia. Y es en ese atardecer, con el cielo pintado de dorado, que ve algo que lo detiene. En el portón, alguien espera. Su hermano. Estuve pensando en tu llamada, dice. Y si aún hay un lugar aquí, me gustaría volver. Marcos no responde, solo señala la terraza.
Los cachorros corren hacia el visitante, como si supieran que hay más espacio en ese hogar de lo que las palabras podrían decir. Pero mientras todos entran, Marcos mira hacia la línea del tren allá abajo y ve, por un breve segundo, la silueta de la perra de pie, serenamente parada, y luego nada. La imagen de la perra en la curva de la línea del tren no lo abandona en los días que siguen. Es como si ella aún guardara del otro lado de la vida ese espacio que ahora se convierte en hogar de nuevo. No es una aparición, es memoria viva, es la presencia que bendice. En la casa todo cambia poco a poco. El hermano de Marcos decide quedarse por tiempo indefinido. La convivencia entre ellos, inicialmente silenciosa, se llena poco a poco de conversaciones sencillas. Arreglar la cerca, preparar el almuerzo, el ladrido que parece anunciar que alguien se acerca. Los cachorros crecen. Sol se vuelve ágil. Vigilante, un pequeño guardián de la terraza. Luna es más contemplativa, duerme enroscada al pie de la mecedora. Esperanza es luz en forma de perro. Siempre el primero en correr hacia Marcos al menor movimiento. Siempre el último en dormir, como si temiera perder un instante a su lado. El recién llegado, al que se atreven a llamar Tico, es el más tímido, pero también el más dulce. Tiene una forma de apoyar la cabeza en la mano de los visitantes que hace que hasta el más rudo ceda y se agache para acariciarlo. Poco a poco, la casa se va transformando. Un día, Lucía llega trayendo una cartulina con letras grandes. Hogar de los 4 corazones. Es un regalo. Marcos ríe con esa risa que empieza en el pecho y termina en los ojos. ¿4? Pregunta. 3 perros y un humano. Por ahora, guiña la niña. Él cuelga el cartel en la terraza. No pasa mucho tiempo hasta que los vecinos empiezan a aparecer. Una señora trae un gato herido. Un señor, un perro viejo que ha perdido la vista. La abuela de Lucía, que antes rechazaba animales, empieza a dejar comida en la cerca para un pequeño zorrillo que viene todas las noches. El patio se convierte en un refugio, la casa en un símbolo, y Marcos, sin darse cuenta, vuelve a ser un puente entre lo que estaba roto y lo que podía ser reconstruido. Cierta mañana llega una carta, papel timbrado. La investigación sobre Genesio sigue en curso. Más denuncias han surgido. Un refugio improvisado será creado con el apoyo del ayuntamiento. Habrá charlas en las escuelas, campañas de adopción, ferias en el centro de la ciudad. Marcos lee todo en silencio con los perros acostados a su alrededor. Siente orgullo, pero no por lo que ha hecho. Siente orgullo por lo que no ha dejado morir. En la estantería de la sala, coloca el cuaderno de Laura en un marco, abierto en la página donde ella escribió: todo bicho perdido lleva dentro de sí una voluntad de ser hogar. Era verdad, pero ahora él sabe, eso también vale para los humanos. En la última página del cuaderno descubre algo que nunca había visto antes, escrito a lápiz, con su caligrafía ya temblorosa. Si un día encuentras un animal y él te reconoce, quizás solo te esté esperando a ti. Y en ese instante, todo tiene sentido. Los cachorros, el bosque, la niña, la silueta en la línea del tren. Nada de eso fue casualidad. En la terraza, mientras el sol se pone en tonos anaranjados y cobrizos, Marcos se sienta con Tico en su regazo. Esperanza viene a apoyar la cabeza en su pierna. Luna suspira profundamente. Sol ladra una vez al vacío y luego se queda en silencio. Mira la curva de la línea del tren a lo lejos y sonríe. Porque hay paz, porque hay hogar, porque al final nadie que ama verdaderamente permanece abandonado para siempre